Bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de entretenimiento y reseñas sobre lo mejor del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en una nueva joya que acaba de aterrizar en Netflix, una serie que promete mantenernos al borde del asiento y con el corazón en la mano, Matrimonios Prohibidos. Prepárense porque esta historia viene cargada de secretos, pasiones prohibidas y conflictos familiares que nos harán reflexionar sobre el amor, el deber y las decisiones que tomamos. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si te gustan este tipo de contenidos. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de mis reseñas y análisis. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir descubriendo juntos nuevas series y películas. Así que no lo dudes y únete a la familia. Matrimonios Prohibidos nos transporta a un mundo donde las tradiciones ancestrales chocan con los deseos del corazón. Imaginen un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Turquía, donde las normas sociales son inamovibles y el honor familiar lo es todo. En este escenario, dos jóvenes, provenientes de familias enfrentadas por una antigua disputa, se enamoran perdidamente. Un amor que desde el principio está condenado al fracaso, un amor que desafía las leyes de su comunidad y que amenaza con desatar una guerra entre clanes. La serie nos presenta a Zeynep, una joven inteligente y rebelde, que sueña con un futuro diferente al que su familia le tiene reservado. Ella no quiere ser simplemente una esposa sumisa, quiere estudiar, trabajar y construir su propio destino. Por otro lado, tenemos a Ali, un joven carismático y valiente, que se debate entre el amor que siente por Zeynep y el deber que tiene hacia su familia. Ali es el heredero de una larga tradición de liderazgo y sabe que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras para su clan. El encuentro entre Zeynep y Ali es un torbellino de emociones. Desde el primer momento sienten una conexión innegable, una atracción que los arrastra hacia un abismo de pasión y peligro. A pesar de saber que su amor está prohibido, no pueden evitar sucumbir a sus sentimientos. Se ven a escondidas, intercambian cartas llenas de promesas y sueños compartidos, y se juran amor eterno. Pero su secreto no puede permanecer oculto para siempre. La trama se complica cuando las familias de Zeynep y Ali descubren su romance. La reacción es inmediata y brutal. Los padres de Zeynep, movidos por el honor y la tradición, la obligan a casarse con un hombre al que no ama, un hombre poderoso y despiadado que representa todo lo que ella detesta. Ali, por su parte, es presionado para que se aleje de Zeynep y cumpla con su deber familiar. A partir de este punto, la serie se convierte en una montaña rusa de emociones. Vemos a Zeynep luchando por su libertad, negándose a aceptar su destino y buscando desesperadamente una forma de escapar de ese matrimonio forzado. Ali, por su parte, se debate entre el amor y el deber, sintiéndose culpable por no poder proteger a Zeynep y frustrado por la imposibilidad de cambiar las normas de su comunidad. Pero Matrimonios Prohibidos no es solo una historia de amor prohibido. También es un retrato crudo y realista de la sociedad turca rural, de sus tradiciones ancestrales, de sus valores y de sus contradicciones. La serie nos muestra cómo el peso de la tradición puede aplastar los sueños y las aspiraciones de las personas, cómo el honor familiar puede convertirse en una jaula y cómo el miedo al que dirán puede impedir que las personas sean felices. Además de la trama principal, la serie cuenta con una serie de personajes secundarios que enriquecen la historia y le dan mayor profundidad. Tenemos a la madre de Zeynep, una mujer que ha vivido toda su vida bajo el yugo de la tradición y que, a pesar de amar a su hija, no se atreve a desafiar las normas sociales. También tenemos al padre de Ali, un hombre autoritario y inflexible, que está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger el honor de su familia, incluso a costa de la felicidad de su hijo. Y no podemos olvidar a la rival de Zeynep, una joven ambiciosa y envidiosa que hará todo lo posible para arruinar su vida. Las actuaciones son impecables. Los actores logran transmitir a la perfección las emociones de sus personajes, haciéndonos sentir su dolor, su frustración, su amor y su esperanza. La química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que su historia de amor sea aún más creíble y conmovedora. La dirección es sobria y elegante. La serie está rodada con gran belleza, mostrando los paisajes impresionantes de Turquía y creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica que refleja el estado de ánimo de los personajes. La banda sonora es otro de los puntos fuertes de la serie, con melodías melancólicas y evocadoras que intensifican las emociones de cada escena. Pero Matrimonios Prohibidos no es perfecta. A veces la trama se vuelve un poco predecible y algunos personajes resultan un poco estereotipados.
Sin embargo, estos pequeños defectos no empañan el conjunto de la obra. La serie es una historia absorbente y conmovedora que te atrapará desde el primer capítulo y te mantendrá enganchado hasta el final. En cuanto a la calidad de la producción, Netflix ha hecho un excelente trabajo. La serie está grabada en alta definición, con una fotografía cuidada y una puesta en escena impecable. Los vestuarios y la ambientación son muy realistas, transportándonos de lleno a la Turquía rural. ¿Recomiendo Matrimonios Prohibidos? Absolutamente. Si te gustan las historias de amor prohibido, los dramas familiares y las series turcas, esta es una opción que no te puedes perder. Prepárate para reír, llorar, enfadarte y emocionarte con esta historia que te hará reflexionar sobre el amor, el deber y la importancia de luchar por tus sueños. Y ahora hablemos un poco sobre los 15 episodios que componen esta temporada. Cada capítulo está cuidadosamente construido para mantener la tensión y el suspense. La trama se desarrolla a un ritmo constante, revelando nuevos secretos y giros inesperados. Los cliffhangers al final de cada episodio te dejarán con ganas de más. En resumen, Matrimonios Prohibidos es una serie que explora temas universales como el amor, la libertad y la lucha contra la opresión. Es una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida. Es una serie que te recomiendo encarecidamente que veas. Así que ya sabes, si estás buscando una nueva serie para engancharte, no lo dudes más y dale una oportunidad a Matrimonios Prohibidos. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y con esto llegamos al final de la reseña de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil para decidir si ver o no esta serie. En resumen, Matrimonios Prohibidos es una serie turca que te atrapará con su historia de amor prohibido, sus conflictos familiares y sus personajes complejos. Una producción de alta calidad que te hará reflexionar sobre el amor, el deber y la importancia de luchar por tus sueños. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciendo esta reseña. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Has visto Matrimonios Prohibidos? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado la historia? ¿Qué personaje te ha gustado más? Déjame tus comentarios aquí abajo, que me encanta leerte y saber lo que piensas. Y antes de despedirme te invito a que le des like a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y familiares para que también descubran esta serie, y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis futuras reseñas y análisis. Hasta la próxima, amantes del drama. Y recuerda, nunca dejes de soñar. Asterisco asterisco profundizando en la trama y los personajes asterisco asterisco. Para aquellos que aún están indecisos, profundicemos un poco más en la trama y en los personajes que la habitan. Zeynep, más allá de su rebeldía, es un personaje que representa la esperanza de una generación que anhela un cambio. Su sueño de estudiar y tener una profesión es un espejo de las aspiraciones de muchas mujeres en la sociedad turca rural, atrapadas por tradiciones que limitan su potencial. Su lucha no es solo por amor, sino también por su propia identidad y su derecho a elegir su propio camino. Ali, por su parte, personifica el conflicto interno entre el deber y el deseo. Como heredero de su clan, siente la responsabilidad de mantener viva la tradición y proteger a su familia. Pero su amor por Zeynep lo desafía a cuestionar las normas y a replantearse el significado del honor. Su personaje evoluciona a lo largo de la serie, mostrándonos su lucha interna y su proceso de maduración. ¿Será capaz de desafiar a su familia y seguir a su corazón, o sucumbirá a la presión social y renunciará a su amor? La relación entre Zeynep y Ali es el núcleo de la serie. Su amor es puro y apasionado, pero también está marcado por la angustia y la desesperación. Sus encuentros clandestinos están llenos de tensión y peligro, lo que los hace aún más intensos y conmovedores. Cada mirada, cada palabra, cada caricia está cargada de significado, transmitiéndonos la fuerza de su amor y la imposibilidad de su situación. Pero no todo es romance en Matrimonios Prohibidos. La serie también nos muestra el lado oscuro de la tradición y el fanatismo. Los padres de Zeynep y Ali, representados por actores con una gran carga dramática, son personajes complejos que actúan movidos por el miedo y la ignorancia. Su intransigencia y su apego a las normas sociales los convierten en antagonistas de la historia, pero también nos hacen reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y el respeto por las diferentes culturas y formas de vida.
El personaje de la rival de Zeynep, aunque pueda parecer un cliché, cumple una función importante en la trama. Su envidia y su ambición son un reflejo de la lucha por el poder y el estatus en la sociedad turca rural. Sus intrigas y manipulaciones añaden tensión y suspense a la historia, complicando aún más la situación de Zeynep y Ali. *** La belleza de la producción y la banda sonora ***. Además de la trama y los personajes, Matrimonios Prohibidos destaca por su impecable producción. Los paisajes de Turquía son mostrados con una belleza cinematográfica, creando una atmósfera mágica y evocadora. Los vestuarios y la ambientación son muy realistas, transportándonos de lleno a la vida en un pequeño pueblo enclavado en las montañas. La banda sonora es otro de los puntos fuertes de la serie. Las melodías melancólicas y evocadoras intensifican las emociones de cada escena, haciéndonos sentir el dolor, la alegría, la esperanza y la desesperación de los personajes. La música es un elemento clave para crear la atmósfera opresiva y claustrofóbica que caracteriza a la serie. *** Comparaciones con otras series turcas ***. Si eres fan de las series turcas, es probable que Matrimonios Prohibidos te recuerde a otras producciones como Amor Eterno o Erkay. Todas estas series comparten temas similares, como el amor prohibido, los conflictos familiares y la lucha contra la tradición. Sin embargo, Matrimonios Prohibidos tiene su propia identidad y ofrece una perspectiva única sobre la sociedad turca rural. A diferencia de algunas series turcas que se centran en el glamour y el lujo, Matrimonios Prohibidos nos muestra la realidad de la vida en un pueblo pequeño, donde las personas viven con sencillez y están muy unidas a sus tradiciones. La serie es un retrato crudo y realista de la sociedad turca rural, con sus virtudes y sus defectos. *** El impacto cultural de la serie ***. Matrimonios Prohibidos ha tenido un gran impacto cultural en Turquía y en otros países donde se ha emitido. La serie ha generado debate sobre temas como el matrimonio forzado, la igualdad de género y la importancia de la libertad individual. Los personajes de Zeynep y Ali se han convertido en símbolos de la lucha contra la opresión y la búsqueda de la felicidad. La serie también ha contribuido a dar a conocer la cultura turca en el mundo. Los paisajes, la música, los vestuarios y las tradiciones que se muestran en la serie han despertado el interés de muchas personas por conocer más sobre Turquía. *** El futuro de la serie ***. Después del final de la primera temporada, muchos fans se preguntan si habrá una segunda temporada de Matrimonios Prohibidos. Aunque Netflix no ha confirmado nada oficialmente, el éxito de la serie hace que sea muy probable que haya una continuación. Si hay una segunda temporada, ¿qué podemos esperar? Es probable que la trama se centre en las consecuencias de las decisiones que tomaron los personajes en la primera temporada. ¿Lograrán Zeynep y Ali superar los obstáculos y vivir su amor libremente? ¿Qué pasará con las familias enfrentadas? ¿Habrá nuevos personajes y conflictos? Tendremos que esperar para ver. ***. Conclusión final ***. En definitiva, Matrimonios Prohibidos es una serie turca que te atrapará con su historia de amor prohibido, sus conflictos familiares y sus personajes complejos. Una producción de alta calidad que te hará reflexionar sobre el amor, el deber y la importancia de luchar por tus sueños. Una serie que te recomiendo encarecidamente que veas, y que te dejará pensando mucho después de que hayas terminado de verla. Es una joya dentro del catálogo de Netflix, una serie que demuestra el poder de las historias bien contadas para conectar con el público y generar un impacto duradero. Así que ya sabes, si estás buscando una nueva serie para engancharte, no lo dudes más y dale una oportunidad a Matrimonios Prohibidos. Prepara tus pañuelos porque las emociones están garantizadas. Y no olvides compartir tu opinión en los comentarios, me encanta leer vuestras reacciones. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciendo esta reseña. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Has visto Matrimonios Prohibidos? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado la historia? ¿Qué personaje te ha gustado más? Déjame tus comentarios aquí abajo, que me encanta leerte y saber lo que piensas. Y antes de despedirme te invito a que le des like a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y familiares para que también descubran esta serie, y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis futuras reseñas y análisis. Hasta la próxima, amantes del drama.
Y recuerda, nunca dejes de soñar. Y hablando de sueños, ¿cuál es la serie turca que más te ha hecho soñar? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Nos vemos pronto.